A las 7:06 de la mañana, la Universidad de Panamá espera recibir este primer semestre del 2022 unos 95.000 estudiantes. Esta mañana está con nosotros el doctor José Emilio Moreno, vicerrector académico de la primera casa de estudios. Doctor Moreno, gracias por estar aquí en Radio Panamá y ayúdenos a entender cómo se está preparando la Universidad de Panamá para recibir lo que nosotros hemos denominado como una avalancha de estudiantes. Buenos días. Y muy buenos días, licenciada Alexandra Arciniglio. En primer lugar, agradecido por la entrevista. Sí, la Universidad de Panamá tiene, como usted lo habían dicho, una avalancha de estudiantes para este año. En este año se inscribieron para el proceso de inscripción, para el proceso de admisión, 35.000 estudiantes. Es decir, es una cantidad bastante elevada comparada con el año antes de la pandemia. Antes de la pandemia, el tope de estudiantes que se inscribía era 16.000 estudiantes. Sin embargo, para el proceso se han inscrito 35.000 estudiantes. De esos 35.000 estudiantes, 31.000 cumplieron con el proceso, ¿sí? Cuando digo cumplieron con el proceso de inscripción, es decir, de salida 4.000 estudiantes por alguna razón no terminaron el proceso. Y a la fecha nosotros hacemos exámenes de admisión, hacemos 2 pruebas de admisión, una prueba de conocimientos generales y una prueba de conocimientos académicos, y a la fecha han presentado el examen 20.000 estudiantes, ¿sí? Algunos han tenido dificultades, sin embargo, las fechas se les reprogramaron y los exámenes son escalonados. Todavía en el día de hoy y en el día de mañana tenemos pruebas de capacidades académicas, porque esto se hace de forma escalonada. Es bueno saber, es bueno saber que la Universidad de Panamá es un sistema de universidades. Nosotros estamos en todas las provincias. Entonces, a veces los procesos son complejos por eso. Nosotros, por ejemplo, en el campus central, que tiene, está el Octavio Méndez Pereira y el otro que está en Curundú, nosotros allí tenemos 19 facultades, ¿sí? 19 facultades. Y en cada provincia, nosotros tenemos en las cabeceras de provincia lo que llamamos los centros regionales universitarios, ¿sí? Son dependencias de la Universidad de Panamá, son la Universidad de Panamá. E incluso en las provincias se tienen lo que son, además del centro regional, se tienen las extensiones universitarias. Nosotros tenemos 5 extensiones universitarias. Están distribuidas también, por ejemplo, en Azuero, en la provincia de Herrera tenemos la extensión de Ocú. En Panamá Oeste tenemos la extensión de Arraiján, y así en cada una, en varias provincias tenemos 5. En Coclé tenemos la extensión de Aguadulce, además de los centros regionales. E incluso nosotros tenemos 28 programas anexos, que estos programas anexos son dependencias de la universidad que están en comunidades muy apartadas, comunidades que el transporte no es muy fácil. Y son 28 de estos programas. La mitad de estos programas están en las comunidades indígenas, ¿sí? Si nosotros como universidad no vamos allá a esas comunidades, estos estudiantes con muy pocas posibilidades pueden superarse. Entonces, la Universidad de Panamá, más que una universidad, es un sistema de universidades. Entonces, eso también hace bastante complejo los procesos. También eso hace que tengamos mucha demanda, ¿sí? Y ya le digo, para este año aplicaron 35.000 estudiantes, 31.000 cumplieron con la entrega de todos los documentos. Todo esto se hace en línea. Antes de la pandemia esto lo hacían de forma presencial. Durante la pandemia nosotros tuvimos que organizar todos estos procesos de tal forma que se hacen en línea. Profesor, de todo esto que usted nos menciona, estos miles de estudiantes que van a ingresar al sistema
de educación superior pública, ¿qué porcentaje estará virtual y qué porcentaje estará presencial? Si no lo ha mencionado. Sí, la Universidad de Panamá para el primer semestre del 2022, el Consejo Académico determinó que los estudiantes de primer año van a hacer las clases de forma virtual. Los estudiantes de segundo año en adelante, las clases serán presenciales. Es importante saber que el año pasado, en el primer semestre, es bueno saber las estadísticas. Antes de la pandemia, nosotros teníamos 75,000 estudiantes, antes de pandemia. El año pasado, en el primer semestre, se matricularon 89,598 estudiantes. Es decir, nosotros pasamos de 75,000 estudiantes a 89,598. Para el segundo semestre del año pasado, nosotros ya hubo una baja de 10,000 estudiantes. Tuvimos 79,775 en el segundo semestre del 2021. Para este año, nosotros, para el primer semestre, esperamos que tengamos, para el primer semestre, en toda la universidad, nosotros esperamos tener aproximadamente 90,000 estudiantes. 90,000 estudiantes. Obviamente, esos 90,000 estudiantes, la universidad no tiene capacidad para tenerlos físicamente, pero la mayor cantidad de estudiantes son de primer año. Entonces, por eso, los estudiantes de primer año, las clases serán de forma virtual. De segundo año en adelante serán de forma presencial. Quisiera aclarar también que hay algunas facultades, por ejemplo, la Facultad de Medicina Veterinaria, la Facultad de Enfermería. Esas facultades se manejan por cupos y muchas de esas facultades, desde primer año, las clases serán presenciales. ¿Por qué razón? Porque ellos, al manejarse por cupos, ellos no han aumentado la cantidad de estudiantes que desde antes de la pandemia tenían. Entonces, ellos sí pueden manejar sus estudiantes desde primer año hasta el último año de forma presencial. Doctor, También es importante aclarar que a pesar de la pandemia, los estudiantes de ciencias de la salud, llámese medicina, odontología, psicología, farmacia, enfermería, estos estudiantes han hecho sus prácticas de forma presencial, ¿sí? Ellos se han organizado, no ha sido fácil porque en plena pandemia todos sabemos las dificultades que se tenían. Sin embargo, los estudiantes de ciencia de la salud, cada decano y sus directores se organizaron de tal forma que las prácticas son de forma presencial. Doctor Moreno, ¿le preocupa a usted como vicerrector académico la calidad de la educación que van a traer esos estudiantes de primer ingreso que han pasado sus 2 últimos años de escuela también dando clases de forma virtual y que evidentemente van a tener algunas lagunas? O sea, ¿cómo piensa manejar esa parte y esa nivelación que tal vez les va a tocar hacer a esos estudiantes de primer ingreso? Sí, esa es una pregunta muy interesante, licenciada Alexandra. Sabemos todas las dificultades que han tenido los estudiantes, sobre todo los que vienen ahora, que han tenido 2 años, tal como usted lo señala, han tenido 2 años la educación de forma virtual. La educación de forma virtual depende mucho del propio estudiante. Si el propio estudiante tiene esas características de cumplir los procesos que le dan, cumplir sus tareas, algunos no tendrán muchas dificultades. Pero aquel estudiante que no tiene ese hábito de estudiar la mayoría del tiempo solo, esos estudiantes sí tienen dificultades. Ya nosotros lo vivimos el año pasado, nuestros docentes lo han reportado, que hay dificultades con muchos de estos estudiantes al tener algunas deficiencias en sus competencias
sobre todo en el área de matemática, de física, de química, en el área de la ciencia. Sin embargo, nuestros docentes son conscientes de esta situación y ellos, a través de las ayudas, después de las horas de clase, muchas veces ellos se quedan en las plataformas y les prestan una atención especial a estos estudiantes de forma voluntaria, porque tampoco fuera de los horarios se le obliga a un estudiante a cumplir su proceso. Pero sí somos conscientes, licenciada Alexandra, de que hay dificultades, nuestros docentes lo saben y bueno, es una cuestión de que en la vida no hay nada imposible. Si un estudiante se lo propone, él podrá poco a poco nivelándose. E igual, de forma presencial, nosotros entran muchos estudiantes y aún de forma presencial, nuestros estudiantes, muchos, sobre todo en primer año, se salen de la carrera ya por múltiples razones, desde los motivos económicos hasta porque por algunas razón tienen dificultades de aprendizaje y no pueden continuar sus estudios. Profesor, ¿en qué carreras hay mayor demanda en este momento? Mire, en este momento la mayor demanda está en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Administración de Empresas. En la Facultad de Medicina, recuerden que nuestra Facultad de Medicina es una facultad de mucho prestigio. Para esa facultad están aplicando 3,000 estudiantes y nosotros solamente tenemos 200 cupos para esos 3,000 estudiantes. Es decir, hay 2,800 estudiantes que no podrán entrar a la Facultad de Medicina. El año pasado pasó lo mismo. El año pasado aplicaron más de 2,000 estudiantes para la Facultad de Medicina y los cupos que ellos tienen, la capacidad que ellos tienen es de 200 estudiantes. De tal forma que esa es una de las mayores facultades que tiene la mayor demanda. ¿Cómo se hace ese filtro, profesor, para llegar a esa cantidad? Bueno, en los exámenes, recuerde que aplican, se inscribieron 3,000 estudiantes. De esos 3,000 estudiantes hacen sus pruebas, las capacidades académicas, la prueba de capacidades generales y además se le toma en cuenta los promedios de cuarto y quinto año. Luego, los que salen nosotros le llamamos el índice predictivo, con mejor índice predictivo son los que la Facultad de Medicina acepta. Además, ellos también tienen unos cupos especiales para estudiantes extranjeros que también tienen que cumplir con un cierto proceso. Pero la selección se hace con los 200 mejores índices académicos, tomando en cuenta sus 2 pruebas, tomando en cuenta los promedios de cuarto y quinto año del estudiante. Doctor Moreno, generalmente cuando hablamos de educación superior en Panamá decimos, o la queja de los empresarios es que los estudiantes están saliendo graduados de carreras que ya están saturadas y que no responden necesariamente a esas necesidades del mercado laboral. En ese sentido, ¿hay algunas carreras nuevas que está promoviendo la Universidad de Panamá para que aproveche los micrófonos de Radio Panamá para hablarnos un poco de eso y de pronto entusiasmar a estudiantes a que busquen otras carreras nuevas que están ofreciendo? Sí, la Universidad de Panamá cada 5 años tiene que hacer y también lo exige así los procesos de acreditación y reacreditación, las actualizaciones de las carreras. Entonces, hay carreras nuevas, por ejemplo, la carrera de recursos hídricos. La ingeniería en recursos hídricos es una carrera que ofrece la Facultad de Ingeniería. Curiosamente, Panamá, que es un país que tiene el canal, etcétera, y un país donde llueve mucho, nosotros no teníamos una carrera de ingeniería en recursos hídricos. Esa es una carrera nueva. También tenemos la carrera de recursos renovables. Es una carrera de energías renovables.
que ofrece el Centro Regional Universitario de Coclé. Es una carrera, hoy en día, nosotros tenemos que estar preparados para el uso de la energía eólica, la energía solar, y esa carrera no se tenía en la universidad. Es una carrera también nueva. Igual en la Facultad de Informática, Electrónica y Comunicación tienen carreras relacionadas con la seguridad informática. También a nivel de posgrado se están ofreciendo carreras nuevas. Por ejemplo, en plena pandemia, la Universidad de Panamá, junto con la organización, con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, lanzaron carreras relacionadas con la atención en la Facultad de Enfermería, con la atención a los pacientes de COVID en plena pandemia. La universidad no paró y estas carreras continuarán porque esta pandemia sigue. Entonces, son varias de las carreras y además las carreras hay carreras tradicionales, por ejemplo, la licenciatura en química, la licenciatura en biología, la licenciatura en física, son carreras muy tradicionales, sin embargo se actualizan considerando los nuevos avances que se tienen, se compran nuevos equipos. Nosotros también tenemos proyectos para, por ejemplo, con el CAF, Banco de Fomento Andino, tenemos un proyecto de $30 millones para el mejoramiento de las infraestructuras y el mejoramiento de las compras de equipos de laboratorio para la enseñanza. Y relaciono esto porque muchas veces también cuando nuestros estudiantes van al mercado laboral, por ejemplo, en el área de la administración de empresas, se encuentran que en las empresas utilizan unos software que no han utilizado en la Universidad de Panamá. Nosotros, conscientes de eso, se ha comprado software para que cuando este estudiante finaliza su carrera, él pueda insertarse al mercado laboral en mejores condiciones. Igual en los laboratorios de química, de física, de biología, si usted no tiene buenos instrumentos, buenos aparatos, usted también está en desventaja cuando sale del país, porque nuestros estudiantes también salen del país para hacer sus maestrías, sus doctorados. Entonces ellos, con base a eso, también se ha pensado y se están comprando equipos para actualizar a nuestros estudiantes. Bueno, doctor Moreno, gracias por estar esta mañana aquí en Radio Panamá. Usted nos ha dado un pantallazo muy amplio de lo que espera la Universidad de Panamá este primer semestre del 2022. Le agradecemos haber estado aquí, vicerrector académico de la Universidad de Panamá, el doctor José Emilio Moreno. Que tenga buen día, doctor.